derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resulta ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resulta ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 cuños de la ley. Sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. De casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? Se llama sin la iglesia y sin la ley. Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños. Que destrozarán las bombas y el napalm. Algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejas de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 cuños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Muy buenas noches, buenas noches. Hoy es 13 de octubre. Hoy es 13 de octubre del año 2025. Hoy estamos pues tenemos muchas noticias. Dice Fernando, ¿qué tiene que ver el comunismo con Palestina? Nada. Nada. Lo único que podemos decir es que el sionismo, como todas las ideologías fascistas, es un enemigo del comunismo. Sí, eso sí. Los comunistas asumimos al sionismo como el enemigo. Y eso sin duda está claro. Así para que lo tengas presente. Los comunistas, los socialistas somos antifascistas. Siempre antifascistas. Bueno, el día de hoy tenemos, y voy a cambiar un momento la foto, nada más para tomar este caso. Me parece muy importante tomar el caso, dado que seguramente es un tema de todos estos días, que será un tema de estos días.
Y no solamente es Veracruz. En México, en los días pasados, hemos tenido lluvias tremendas. Yo creo que son las lluvias más grandes que hemos vivido en mucho tiempo en todo el país. Nunca había llovido tanto y nunca vimos a los ríos crecer de la manera que crecieron, los ríos llevarse, las ciudades que se llevaron, Poza Rica, toda la zona de la Huasteca, y causar tantos daños como lo hicieron a los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla e Hidalgo. Creo que también en Tlaxcala hay algunos daños. Nunca vimos una situación así en esos estados, en esa zona. Evidentemente hemos vivido otras tragedias debido a nuestra ubicación geográfica. En el año 2013, en mi pueblo, en Guerrero, hubo una gran inundación y una gran mortandad debido a los huracanes Ingrid y Manuel. En otros años vimos al huracán Otis, también en Acapulco, vimos al huracán Paulina, vimos al huracán Stan. Hemos tenido una cantidad de desastres naturales en este país muy grande. Vivimos en un lugar muy bonito, con una cultura hermosa, con un pueblo maravilloso, pero al mismo tiempo tenemos un tema ahí. Espérate, Fernando, aguanta. Tenemos un tema de la crecida de los ríos como nunca había sucedido. Hemos visto videos y hemos visto la forma en que la oposición, que no tiene ninguna memoria, trata de llevar el discurso por un lado que no es. Dicen que con el Fonden nada de esto hubiera pasado. Yo siempre me he preguntado si el Fonden hubiera evitado que se inundara, ¿no? Si el Fonden, o sea, las nubes ven que hay Fonden y deja de llover o alguna situación así. No sé qué piensan, cómo lo concibe gente como Ricardo Salinas Pliego, como López Dóriga, que dicen disfrutando lo votado. Bueno, perdón, señores, cuando en México llovía, cuando en México se presentaba un desastre natural durante el gobierno de Peña Nieto, no había ninguna razón humana ni ningún gobierno que se asomara a ayudar. Y lo digo en carne propia porque mi pueblo estuvo 3 meses literal bajo el agua, y si no es por el mismo pueblo mexicano, nadie, el gobierno nunca ayudaba. Y había Fonden. O sea, el Fonden no evita que haya inundaciones, el Fonden no evita que haya lluvias, el Fonden no evita que haya desastres naturales en nuestro país. Pero la derecha sigue con esta idea de que si hubiera habido Fonden no hubiera pasado nada. Bueno, hemos vivido todos este año las lluvias atípicas en nuestro país, y ya hasta parecía una desgracia anunciada, lamentablemente, que se iba a presentar. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza cambia, porque el cauce de los ríos crece más allá de lo que nunca creció, y eso es lo que está pasando. Yo conozco a Claudia Sheinbaum, sé que está tratando de ayudar, sé que el gobierno de México está tratando de ayudar, pero no es fácil, sobre todo cuando hay tanta gente esperando que a México le vaya mal, esperando que a los mexicanos nos vaya mal,
Y cuando hay tanta gente esperando esa situación, pues no hay manera de que no se presenten las imágenes que vimos y la gente que vimos increpando al gobierno por algo que no es, perdón, nunca había pasado. Y nunca había pasado porque el planeta cambia, porque las acciones que se han presentado con respecto al capitalismo y el cambio climático han sido contundentes. Y fuera de que hubiéramos intentado cambiar el modelo de consumo, fuera de que hubiéramos intentado cambiar nuestras emisiones, el mundo está en guerra, el mundo está sufriendo un genocidio, el mundo no está cambiando. Estamos invirtiendo cada vez más en guerra, más en industria, más en contaminación. Y esto pues es consecuencia del capitalismo. Son los capitalistas, saludos Casma, son los capitalistas quienes han provocado esta desgracia. Y lamentablemente estas desgracias, desastres naturales serán cada vez más comunes, pero siempre han estado ahí. Y cuando había Fonden, llovía. Y cuando había Fonden, nos inundábamos. Y cuando había Fonden, no había gobierno que ayudara al pueblo. Nunca ayudaron al pueblo. Porque el discurso de la derecha está basado en una falacia de decir que antes con el Fonden las cosas estaban mejor. Incluso de sugerir que el Fonden evita que haya inundaciones. Absolutamente absurdo, inhumano, que en este momento en el que no sabemos dónde hay muchas personas, que en este momento donde no sabemos dónde están los desaparecidos por la crecida de la lluvia, en este momento en el que hay gente que murió, pues es lamentable. Fernando, espérate, hombre, el genocidio no tiene nada que ver más que con el capitalismo, pero espérate, el genocidio no hemos empezado a hablar de eso. Primero estamos hablando de lo que nos duele a los mexicanos, que hay muchas cuestiones que nosotros podemos hablar perfectamente, ¿no? De cómo el cambio climático es generado por el sistema capitalista, imperialista, que es el mismo que provoca el cambio climático. Pero espérate, ahorita hablamos de los sionistas y les vamos a pegar muy duro y contundentemente. No te preocupes, primero nuestro dolor, nuestras víctimas y nuestro repudio a todos esos que están ahí atacando al gobierno porque decían que el Fonden detenía las lluvias, que el Fonden detenía los desastres naturales. ¿Dónde estaba Peña Nieto cuando el huracán Ingrid y Manuel hizo tanto daño a nuestro pueblo de Guerrero? ¿Dónde estaba Ernesto Zedillo cuando Paulina? ¿Dónde estaba cualquiera? Me acuerdo muy bien de Felipe Calderón y el huracán Stan en Yucatán. No hicieron nada, no ayudaron a nadie. Y esa es la tónica de los gobiernos neoliberales. Cuando existía el Fonden no detenía huracanes. Y no hay ninguna fuerza humana que detenga los embates de la naturaleza. Las lluvias, las inundaciones y todo esto es provocado por un cambio climático del cual debemos culpar
a la burguesía internacional, a los burgueses, a los capitalistas, que fueron ellos quienes provocaron este cambio climático. El Fonden no fue. El Fonden no detiene los desastres naturales, lamentablemente. No hay un fondo que diga que le pagues a la nube para que la nube no llueva. Y en ningún gobierno como en el de López Obrador, en ningún gobierno como el de Claudia Sheinbaum, se atendió a las víctimas de huracanes tan graves como lo fueron el huracán Otis y recientemente el otro huracán que golpeó a Acapulco, que ya ni recuerdo su nombre, ¿vale? Sí, si no dejan hablar, si no quieren escuchar, pues no hay manera de comunicarse. Silencio, espera, vamos a hablar, te escucho, tú me escuchas. Si no, no hay canales de comunicación. Así debe ser. Reitero, no hubo ni una acción de ayuda durante el huracán Ingrid y Manuel en Guerrero cuando estábamos bajo el agua. No hicieron nada. Había Fonden, estaba Peña Nieto y no hicieron nada. No fue el Fonden. Así que los carroñeros, los que quieren que a México le vaya mal y los que aprovechan la tragedia de nuestros muertos, nuestros desaparecidos y el dolor humano que se vive en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, no debe ser motivo de que un grupo de buitres lo utilice para dañar al gobierno. Ojalá que el gobierno pronto pueda accionar algo. Ya va a empezar el censo del bienestar y veremos. Tenemos que ver cómo acciona y cómo reacciona el gobierno. Pero no hay ningún Fonden ni ningún fondo que detenga los desastres naturales. No lo hizo nunca antes y no lo hará en el futuro. No es así, así no funciona. Es otra cosa. Esto es el cambio climático. Esto es el capitalismo. Esto puede ser el proyecto HARP. Esto puede ser lo que ustedes quieran, pero no es, ni es posible detenerlo con un Fonden. No es así. No será. No va a pasar. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí, y aunque se encabronen, vamos a hablar de Palestina. Vamos a hablar de Palestina. Aunque se enojen, amigos, aunque se enojen. Y esto aunque les moleste, aunque, ay, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver. Tiene todo que ver, amigos. Y eso, aunque no les guste. Si quieren hablar del tema de Veracruz, por supuesto que lo vamos a hablar. Si quieren hablar del tema de Palestina, por supuesto que lo vamos a hablar también. O sea, no hay ningún problema. Lo que sí es que vamos a retomar nuestro tema a nivel internacional. No vamos a abrevar de una postura de buitres para hacer nuestro live, ¿vale? Listo. ¡Viva Palestina! ¡Palestina libre! ¡Viva Palestina! ¡Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre Palestina! ¡Oh Palestina libre! ¡Libre Palestina!
¿Cuál es el nexo causal entre una bomba y las lluvias? Dice aquí el mugroso este que está acá abajo. Y hay otros mugrosos. Dice, ¿cuál será el nexo causal? ¿Qué provocará? Bueno, les tenemos que explicar desde lo más sencillo hasta lo más grande, ¿no? Las guerras producen emisiones, las guerras producen gastos. El desarrollo industrial que se requiere para tener guerra produce contaminación. Y eso es una causal de cambio climático. Si usted no lo sabe, no sé qué le tengo que explicar. ¿Qué otro conexo causal? Bueno, pues que hoy es lunes 13 de octubre, ¿no? Y en octubre pasaron muchas cosas y están pasando tantísimas cosas. Saludos, Laisa, ¿cómo estás? Besitos. En octubre están pasando muchas cosas, están sucediendo cosas en tiempo real. Creo que el día de hoy se firmó un tratado de paz en Israel. Es increíble que luego del genocidio, luego de la masacre, luego de la muerte, apoyada, financiada, azuzada por los genocidas, Israel, Estados Unidos, Europa y todos los cómplices también del Medio Oriente, todos ahí firmaron este acuerdo de paz luego de masacrar y genocidar a un pueblo, de exterminar a un pueblo. Y es un acuerdo de paz que incluye pasar por encima del pueblo palestino, que hoy no tiene nada. Hoy no tiene nada, hoy está completa y absolutamente devastado. Vimos estas imágenes, este es el pueblo de Gaza tratando de volver a sus hogares. Lo poco que queda en la franja de Gaza, lo poco que hay, pero el pueblo regresa. Entre ataques furtivos, entre ataques selectos de las fuerzas de Israel que siguen atacando al pueblo de Gaza, que sigue sucediendo, que sigue ocurriendo, que ellos continúan con la masacre, el pueblo vuelve. Han empezado a circular incluso videos de una Gaza donde todavía había edificios, donde supuestamente Hamas había recobrado sus uniformes y había salido a hacer una marcha. Eso es una mentira, como todas las mentiras que dicen los sionistas en el mundo. Son mentiras tras mentiras. Vamos a silenciar a todas estas personas. No, pues es que mi voz es así, amigo. Pero tú no vas a tener voz aquí. Así es, ¿vale? No, mi voz es así, es una voz que te molesta. No tanto por el tono, sino por lo que dice. Es una voz que dice que Cuba debe ser libre del bloqueo de los Estados Unidos, que Cuba ha sido lastimada por el gobierno de los Estados Unidos, igual que el pueblo palestino. El pueblo cubano es víctima del imperio. Así es. Trump merece ir a la cárcel, es un genocida igual que Benjamín Netanyahu. Y eso es lo increíble, que hoy se hable de acuerdos de paz cuando quienes firman el tratado de paz son los genocidas, son los agresores, son los asesinos, son quienes debieran estar en la cárcel,
Trump no firmó ninguna paz. Trump financió la guerra. Trump financió la muerte. Trump no es una persona de paz. Igual que María Corina Machado no es una persona de paz. Trump es un genocida. Y todos los gobiernos que estaban ahí son unos genocidas. Son unos matones. Son tan matones como cualquier sionista que haya operado en ese genocidio que vivimos en los últimos días y que no ha terminado. No ha terminado el genocidio porque esa es la intención. La intención es acabar con el pueblo palestino, la intención es arrasar con el pueblo palestino y no ha habido en ningún momento, desde que se firmó la famosa paz, un momento de justicia y de verdad. Trump, Biden, Netanyahu, Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Merz, el canciller alemán, Emmanuel Macron, Sánchez, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, todos ellos debieran estar siendo procesados en un juicio estilo Nuremberg. Deberían estar yendo al cadalso para pagar por sus crímenes y la humanidad debiera cobrárselas. La humanidad les ha de cobrar por ser unos genocidas. La humanidad les ha de cobrar por ser unos asesinos. La humanidad les ha de cobrar por sus crímenes. Y la historia y el mundo les ha de cobrar por sus crímenes, sin duda. Lo que han hecho en Palestina, lo que han hecho en Gaza, es la mayor atrocidad que han visto nuestros ojos, por lo menos en estos tiempos. Gracias, Coquito. Gracias, primita. Entonces, así es como lo estamos viendo. Ay, pero ¿qué tiene que ver Israel con México? Está muy lejos. O Palestina con México. Mucha gente no entiende. No quieren entender que lo que pasó en Palestina, lo que está pasando en Palestina, es una muestra de lo que pueden hacer con todos nuestros pueblos. Es una muestra de lo que quieren hacer con nuestros pueblos. Nunca hemos de olvidar el genocidio de Gaza y nunca debemos de olvidar que son los sionistas los asesinos. Pero tampoco debemos olvidar que los sionistas apoyaron la Escuela de las Américas, que los sionistas financiaron a los grupos contrarrevolucionarios, que los sionistas apoyaron a las dictaduras militares en América Latina, que fueron los sionistas los que armaron al ejército mexicano para atacar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son los sionistas los que pagan el espionaje y los que hacen el espionaje en nuestro país y los que entrenaron al grupo de los Zetas para que el sicariato se hiciera con nuestro país. Son los sionistas los causantes, tanto del narcotráfico, como de la violencia, como de la falta de justicia, como de haberse lanzado contra los grupos que buscaban libertar a nuestros pueblos. Siempre que haya un pueblo en búsqueda de su libertad, ahí estarán los sionistas para evitarlo. Y así es como
incluso si nosotros vemos el genocidio del Congo y hacemos una pequeña investigación, encontraremos que el M23 es un grupo paramilitar armado, provisto y además asesorado por el ejército de Israel. Que los 18 millones de congoleses asesinados desde 1994 son parte de las víctimas del sionismo. Todo con tal de vender coltán, de mantener este sistema imperialista del cual dice algún fulano que andaba por ahí, que no recuerdo su nombre. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es la conexión entre una lluvia en Veracruz, la guerra, las bombas y el genocidio? Muy fácil. Es el capitalismo y es el imperialismo que le sostienen. Son ellos quienes están llevando a cabo estas masacres, son ellos quienes causan el cambio climático, son ellos quienes están causando todo este dolor a nuestro pueblo. Goichi no sabe ni qué pedo, qué es el imperialismo. En Venezuela no hay ningún imperialismo más que el que quiere entrar, ¿no? No sabe qué es el imperialismo. El único imperialismo en este planeta actual es el que representan los Estados Unidos. Es el que representan los Estados Unidos. Fernando, ¿quieres pasar? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Te vamos a invitar porque anda haciendo las preguntas más idiotas de la noche. Así que vamos a invitar a Fernando a subir. Es Estados Unidos. O no saben quiénes generan la mayor emisión de gases de efecto invernadero. No tienen idea de quiénes fueron los que provocaron el cambio climático. ¿Creen que somos nosotros? ¿Creen que es el pueblo en general? No, señores. El cambio climático es provocado por Estados Unidos, es por el imperio de los Estados Unidos, son las empresas de los Estados Unidos, pero no tienen nada, no tienen nada. Pásale. Ya nos denunciaron. Qué mal. Tapa la pantalla, por favor. Ya nos denunciaron. Ahí dice: tu live no se puede recomendar por motivo de información errónea que puede causar daño moderado. Motivo de información falsa. ¡Qué brutos! O sea, no pudieron aguantar. Y lo único que se les dio fue estar ahí chingando. Mira, Goichi, tú bloqueado. Vámonos. Bloqueado, güey, ya, a la verga. Vámonos. Oye, fíjense los adalides de la libertad. Vienen y empiezan con su pinche dedito a denunciar los lives. ¿Cómo los ven? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No aguantan nada. No aguantan nada. Ya vamos a silenciar también a Ernst Peak. Ya, a la verga. Vámonos. Perdón amigos. Yo así hablo cuando me enojo, Una disculpa. Que lo ponga como live generado por IA. ¿Será que eso sirva? Ya lo puse, mira. Entonces, pero pues ya nos denunciaron. No hay.
ya nos van a dejar de promover. De hecho, me gasté mi tarjetita Flash. Y me la quitaron. Malamente. Me la quitaron. Entonces, pues ya me quitaron mi tarjetita Flash. A ver, Fernando, te estoy invitando a subir o te vamos a silenciar. Pásale. Lo normal es denunciar a las instituciones. ¿Qué instituciones provocan que llueva? ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué demonios está lloviendo? Por el cambio climático. ¿Por qué nunca vimos un río arrasar con Poza Rica? Pues tus preguntas más idiotas. Nexo. ¿Cuál es? Pero ¿por qué no criticas? No voy a criticar a Claudia Sheinbaum porque llovió. Eso no es su culpa. O el Fonden detiene las lluvias. Perdón. Estás pero bien pendejo, amigo. Bien pendejo. Es en serio. O sea, el Fonden, no lo silencien todavía. Devuélvanle su chat. Entonces, está pero bien, güey. La neta. O sea, ¿cuál es el nexo conductual entre una bomba y... Perdón. ¿Qué se necesita para que haya armas, para que haya ejércitos, para que se gaste nuestro dinero, el dinero de los pueblos en guerra? Más industria, más contaminación, más generación de gases de efecto invernadero. Eso es lo que provocan. Eso es lo que provocan el cambio climático. Son los culpables. El imperialismo es culpable del cambio climático. Si ustedes ven qué tan responsable es nuestro país, que tiene 130 millones de personas, casi no. Casi no. Son los Estados Unidos los responsables de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y siguen haciendo guerras. Y siguen atacando a los pueblos. Así es. Ahora, que quieran atacar a Claudia Sheinbaum porque llovió. Caramba. Eso no es culpa del gobierno. Yo recuerdo en carne propia, en mi propio pueblo, en Tixla de Guerrero, en 2013, 3 meses bajo el agua. Pasábamos encima de nuestras calles en una lancha y veíamos las calles a 3 metros de profundidad. Fue Peña Nieto, como era un lugar inundado, se tomó una foto y se largó. No les dio cobijas, no les dio albergues, no les dio comida, no dio nada. No dieron nada. Y había Fonden y no servía para maldita la cosa. Pregúntenle al pueblo de Acapulco cómo vivió el huracán Otis y cómo fue atendido por el gobierno de López Obrador. Pregunten, hagan una diferencia. Lo único que dio fue vergüenza, dice mi amigo Casma. Claro que sí, son vergonzosos, son lamentables. Y así fue como nos engañaron. Y ahora dicen, disfruten lo votado. Es que ya no hay Fonden, ¿no? El Fonden detenía la lluvia. Dicen las nubes y los huracanes
No. Ahí hay dinero. Ahí no vamos a atacar, ¿no? Gente, no se dejen engañar y manipular por estos carroñeros que se aprovechan del dolor humano. Tenemos cientos de personas desaparecidas. Hay gente que perdió la vida, que perdió todas sus pertenencias. Vean cómo llovió. Tengan un poquito de sentido común. Esto no es el Fonden. El Fonden no iba a acabar con las lluvias. Eso no iba a pasar. Llueve porque cambió el clima. ¿Por qué? Porque hay un imperio que contaminó el planeta y cambió nuestro clima. Esto es acción humana. Esta es la acción humana que provoca daños, que provoca muerte, que provoca que nosotros estemos viviendo así. Gracias, Casma. Así. Cada vez con más lluvias, cada vez con más peligro. Lamentablemente. Unos contaminaron, otros pagamos. Siguen contaminando, siguen haciendo guerra. Y eso no hace ningún cambio. Igual que no hace ningún cambio que hayan hecho una firma de un tratado de paz que prácticamente nos dice: olvidemos lo sucedido. Aquí no hay nada que ver. Hemos firmado la paz. Hemos firmado la paz. Todo se ha arreglado. No, señores. Los asesinos, los genocidas del pueblo palestino siguen ahí. Ahí están. Ahí continúan. Y siguen provocando muerte y dolor humano. Yo creo que el live ya fue bloqueado. Aunque le haya puesto que es generado por la inteligencia artificial, ya lo bloquearon. ¿Por qué? Pues porque no sube. Y eso, pues me queda claro que ya fue bloqueado. Así que, pues si alguien quiere subir, subamos o reiniciamos el live, como dice Liza. Pero no va a haber más monólogo porque, híjole, ¿vale? Entro, salgo y entro.